Casa de Israel, redimidos de las naciones, presenta. Amén. Creo que todos vamos a orar. Gracias, hermano Dairo, por su oración. Y gracias al Eterno por haberme permitido el día de hoy, pues, servirle de vaso, ¿cierto?, para traer su mensaje. Que las palabras que salgan de mi boca sean su palabra, sea el mensaje que Él quiere para nosotros. Bendito seas, eterno Padre, que das discernimiento, Señor, a tu pueblo, que alimentas, Señor, tu espíritu con mensajes de los maestros, eterno Padre. Te doy toda rabada, Señor, por los maestros que tú has puesto delante de mí, de los cuales he aprendido, Señor, tu palabra. Entonces te doy, Señor, por la vida de mi hermano Joseph, quien he recibido mucha palabra, de nuestro hermano Dairo, también de los hermanos de Kun. Sígalos guiando, eterno Padre, en esta misión, Señor, de llevar tu palabra. Y gracias, Señor, te doy por este gran honor que me has permitido. Amén. Hermanos, hoy traigo un mensaje acerca de la parashá y titulado mensaje estudiamos para hacer o solo para conocer. En estas dos porciones encontramos varios temas principales. El primero, que está en Levítico capítulo 25 en el verso 1, que habla sobre el año sabático. El segundo está en el capítulo 25 en el verso 8, que habla sobre el año del jubileo. El 26:1, que habla sobre las recompensas por la obediencia. En el 26:14, que habla sobre las de las sanciones por la desobediencia. En el capítulo 27 se habla de las ofrendas o de las votativas. Entonces, vamos a tratar un tema que está inmersa en la segunda parashá de este Shabbat, la parashá Bejutai, que esta es la última parashá del libro de Vayikra. Entonces, hoy cerramos el libro de Vayikra, el próximo Shabbat empezamos entonces con el libro de Números. Y acá podemos extraer pues muchos conceptos que pueden edificar mucho nuestras vidas y nos pueden instruir en justicia, nos pueden ayudar a hacer corrección de nuestros errores, ¿cierto? Estas palabras que nos dejó el Eterno a través de Moshe. Bueno, antes de entrar en el tema donde nos vamos a enfocar, vamos primero como a corregir un malentendido que aún se da en algunos grupos de raíces hebreas. Están pues saliendo del cristianismo, y en algunos sectores del cristianismo también se sigue dando esto. Y este error consiste en que a veces cuando estamos leyendo estas porciones, leemos las bendiciones y las maldiciones como si fueran unas promesas de retribución individual para todos los seres humanos. O sea, es decir, aquí hay una creencia en que si guardas la Torá, serás bendecido. Si no, no lo eres, y si no lo eres es porque no estás guardando los mandatos del Eterno. Pero esto no es el contexto del que se habla en esta porción. Es una hipersimplificación pensar que obedecer al Eterno es recibir una bendición material, ¿cierto? O sea, que si bendecimos, recibimos bendiciones materiales, y si desobedecemos, eso es falta de una bendición material, ¿cierto? Entonces, se mide como la obediencia al Eterno según la prosperidad que tenemos
material en nuestras vidas. Entonces, si tenemos una prosperidad material, es porque estamos obedeciendo, y si nos falta, es porque no estamos obedeciendo. Y esta idea es tan antigua que pues, aún se remonta en los tiempos de Job, ¿cierto? Los tiempos de Job, pues, también tenían este pensamiento, porque los amigos, recordemos que los amigos de Job le decían que él estaba en esa situación porque no estaba obedeciendo. Entonces, aquí se saca una teología muy popular que si te va bien es porque estás muy bien con el Eterno, y si no es así es porque estás muy mal. Y podemos decir que es una bendición andar rectamente delante del Eterno. Y obviamente en última instancia, pues desobedecerle al Eterno tiene sus consecuencias. Sin embargo, esto no es una regla que sea universal, una regla que siempre se aplique, ni mucho menos obedecer al Eterno, pues está directamente relacionado con bienes materiales, porque podemos ver personas muy justas y que están sumidas en pobreza o pasando por dificultades y problemas muy difíciles. Pero también vemos personas que delante del Eterno andan en malos caminos y aún así materialmente son prósperos, ¿cierto? Entonces, este mensaje, pues el mensaje de aquí es claro, la retribución divina es algo que se descansa en la infinita sabiduría del Eterno, en su justicia y no en cosas que Él conoce. Y esto no es una regla binaria de unos y ceros, o sea, tengo o no tengo. Y este es el tema del Salmo 73 y de todo el libro de Job, ¿cierto? Que es corregir la simple teología o la teodosía o la creencia de esta justicia divina. Entonces, como les decía ahorita, vemos que los amigos de Job promulgaban, ¿cierto? Que los que sufren o son pobres es porque no son buenos delante del Eterno. Y este es uno de los capítulos pues, que ha sido muy mal interpretado para apoyar esta teología. Y este, este versículo lo encontramos pues en esta parashá. Bueno, entonces vemos que esta parashá nos está diciendo claramente que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Y es cierto, eso lo dice en Levítico 26, ¿cierto? Pero ese no es el contexto en el que lo está diciendo. Si vemos en Levítico 26, nos podemos dar cuenta de que no está hablando de promesas inequívocas de bendición individual para todo el mundo, sino que está hablando de promesas de bendición nacional, está hablando de promesas colectivas para todo Israel. Vamos entonces a Levítico 26, del verso 3 hasta el 6, dice: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pones por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo producirá su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y habré de quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Entonces, como vemos en estos versículos, claramente vemos que la Torá nos está hablando en un lenguaje plural, porque nos está enfatizando que esto no es una bendición individual,
ni es una ley inquebrantable de retribución. Las bendiciones y las maldiciones van a venir sobre la nación entera, como el producto del caminar de la mayoría de los israelitas, porque esto no quiere decir de que el 100% de la nación hubiese pecado, pero sí la mayoría. Entonces, si Israel como nación vivía a la altura de cumplir sus responsabilidades, de cumplir ese pacto que hizo con el Eterno también iba a cumplir con la nación. ¿Qué iba a hacer de la nación? Iba a hacer que la nación de Israel fuera un paraíso, porque iba a bendecir las cosechas, porque iba a bendecir a la población, porque les iba a dar victorias militares y otras cosas más. Iba a ser una gran nación. Israel como nación aceptaba el pacto, pero si no vivía en lo esencial del pacto, que iba a ser el Eterno a toda la nación, la iba a castigar duramente. Entonces vemos que acá no estamos hablando de bendiciones individuales, sino de una bendición colectiva. Entonces, en ese sentido vemos que cabe la posibilidad de que alguien que no fuera tan justo alcanzara la bendición por el mérito general de la nación y viceversa. O sea, es decir, si la mayoría de la nación de Israel obedecían al Eterno, los pocos que no fueran obedientes iban a ser cobijados, iban a ser cubiertos por esa bendición que les estaba dando el Eterno. Y en el caso contrario, si la mayoría de la población no obedecía al Eterno, pues justamente los justos iban a alcanzar también esas penurias, ese castigo a causa de las personas que no seguían la voluntad del Eterno, porque aquí está hablando de la nación de Israel como un todo. Y de hecho, pues vemos varios ejemplos también en el Tanán, ¿cierto? En el caso de Jeremías, en el caso de Ezequiel y Daniel, que fueron justos y ellos se vieron afectados porque el pueblo de Israel fue castigado con el exilio a Babilonia y aún así ellos tuvieron que ir junto con el pueblo a ese exilio. Entonces, utilizar estos versos para juzgar que una persona está mal delante del Eterno, que no está caminando con Él, basados pues en su prosperidad económica, es una irresponsabilidad y es algo apresurado. Y esto es muy bueno que lo entendamos antes de comenzar a entrar pues en materia como tal de las bendiciones y en las maldiciones que nos está mostrando la Torá en Levítico 26. Y ese es el contexto. Obviamente aquí no nos está diciendo que no vaya a haber algún tipo de bendición individual, sino que el contexto es de bendiciones a nivel general, a nivel de nación. Entonces, sí puede haber una recompensa a los que guardan los mandamientos. Pero entonces, si leemos este capítulo en ese contexto histórico, pues entonces no es para pensar de que estamos delante de leyes absolutas de prosperidad individual y caigamos pues en la trampa de tener esta creencia superficial que también existía en los días de Yeshua, ¿cierto? Que también tenían ese pensamiento de que los prósperos eran los que andaban bien con el Eterno y los pobres no. El Eterno bendice a sus hijos conforme a su obediencia, ¿cierto? Conforme a la voluntad que ponen por obedecer al Eterno. Y si una persona experimenta escasez, no significa que sea una señal de desobediencia.
La ausencia de una bendición económica no implica necesariamente que una persona esté andando mal delante del Eterno. Lo que sí nos tiene que quedar claro es, para tener una perspectiva histórica del contexto desde el capítulo 26, es que aquí se está hablando es de retribuciones colectivas. Bueno, ya que aclaramos esto, es bueno notar que la Torá guarda en gran medida el formato de un pacto, como se hacían los pactos en la antigüedad en el Oriente, como hacían los pactos entre un gran rey y sus vasallos. Y en estos contratos, en estos pactos que hacían ellos, entonces se mencionaban dos cosas. Se mencionaban unos favores que recibía el rey de sus vasallos y también algunas obligaciones que tenían que cumplir sus vasallos como consecuencias pues de obedecer ese pacto que hicieron, ¿cierto? Y así es como la Torá nos está hablando en este contexto, entonces indicando que tenemos un gran rey que es Hashem, el Eterno, y que Él hace muchas bondades con sus siervos, y también nos habla de unas leyes a cumplir y de unas obligaciones, y de qué pasa si se cumplen o no se cumplen. Entonces, volviendo otra vez al capítulo 26, vemos que antes de iniciar a decir las bendiciones, nos dice la Torá tres cosas muy importantes. Dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol de campo dará sus frutos. Entonces, aquí hay algo muy importante y es al inicio, porque dice, primero dice que hay que andar en sus decretos, luego dice que hay que guardar sus mandamientos y por tercero dice que hay que ponerlos por obra. Pero si vemos estas tres frases, pues prácticamente significan lo mismo, ¿cierto? Podríamos pensar que significan lo mismo y uno decir ahí que hubo como una redundancia, ¿cierto? Porque si me está diciendo que anden mis decretos, pues es muy similar a guardarlos. Y guardarlos, pues también es muy similar a ponerlos por obra. Sin embargo, la Torá ocupa estas tres frases para describir la obediencia de los mandamientos. Y no únicamente menciona una de ellas. Vamos entonces a mirar uno de los comentarios que hace Rashi. Precisamente sobre estas tres etapas de la obediencia que el Eterno nos está dando en su Torá. Y Rashi hace este comentario, entonces dice que la frase si anduvieres en mis decretos alude a estudiar los mandamientos intensamente. Guardar mis mandamientos implica aprenderlos a realizar de la manera correcta. Y finalmente, cuando dice pusiereis por obra, implica que el cumplimiento del mismo mandamiento. Estas tres cosas forman parte de lo que es ese proceso de obedecer a los mandamientos. Entonces, si la nación judía los realizaba, entonces iba a alcanzar una bendición nacional. Pero muchas veces algunos de estos pasos es obviado por nosotros. Esto también aplica para nosotros. Que nosotros algunas veces estudiamos la palabra del Eterno como una tarea que debemos hacer, pero no con esa pasión necesaria para verdaderamente aprender. Entonces, muchas veces, inclusive cuando yo estaba en el cristianismo, se hacía como una especie de competencia del que más aprendiera versículos, ¿cierto? Y habían personas que se aprendían capítulos enteros de memoria de la
de la Biblia, del Taná. Y yo me quedaba sorprendido porque yo a duras penas me aprendía un versículo completo y trataba pues de no olvidarlo y aprender más. Y me parecía eso como tan grande, ¿cierto? Que alguien pudiera aprenderse un capítulo completo sin faltarle nada. Pero entonces, ¿de qué nos sirve, de qué me sirve a mí aprenderme un capítulo completo con sus comas, con sus puntos, con toda su puntuación, si no estoy sacando una enseñanza o una aplicación de lo que dice ahí a mi vida? Y esto es algo en los que solemos caer bastante, ¿cierto? Y lo digo pues por experiencia propia, porque también cuando yo dejé el cristianismo y me vine a las raíces hebreas, bendito sea el Eterno que me permitió llegar hasta acá, hubo un momento en el que había mucha emoción de hacer cosas, mucha emoción por aprender estas cosas nuevas, pero era puro conocimiento y no había realmente un cambio profundo en mi vida. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, eso también nos puede pasar. Cumplimos los mandamientos porque entendemos el hacer, pero no tenemos en cuenta el significado de ese mandamiento que estamos haciendo. O sea, espiritualmente no entendemos su significado. O sea, ¿por qué debo hacerlo? Y si lo estoy haciendo, venga, ¿por qué lo estoy haciendo? Y eso causa que seamos fríos en nuestro andar con el Eterno, ¿cierto? Y sabemos que el Eterno nos dice que no seamos fríos, tenemos que ser calientes, ¿cierto? Y que no debemos ser tibios. Y básicamente con esto nos comportamos de una manera tibia delante del Eterno. Entonces, en la teología de muchos círculos del cristianismo histórico, se ha llegado a creer de que la Torá estaba supuestamente, no estaba supuestamente a ser puesta por obra, o sea, poner por obra los mandamientos de la Torá por los hijos de Israel, ¿cierto? O sea, ellos creían que los hijos de Israel no tenían por qué poner por obra esos mandamientos, sino que, sino que la Torá era un grupo de mandamientos que únicamente debían ser entendidos, pero solamente entendidos, o sea, estos mandamientos no se debían llevar a la práctica. Y vemos este pensamiento detrás de frases como las siguientes: ¿acaso no sabías que la circuncisión en la carne era una imagen de la circuncisión del corazón? O frases como esta: en la ley podíamos aprender del Mesías, pero Dios no quería que esa fuera una ley eterna para su pueblo, y encontramos muchos tipos de frases como esta. Pero el Eterno no estaba bromeando con el pueblo cuando les dijo que tenían que poner por obra esos mandamientos. El Eterno instituyó leyes para toda la humanidad y también estableció unos mandamientos de santidad adicional para el pueblo judío, porque ellos fueron llamados a ser esa nación sacerdotal, a ser esa nación que recibiera la palabra de Elohim. Entonces, temas como la circuncisión, como las fiestas, como el Shabbat, como poner la mezuzá, como llevar las ofrendas al templo, eran y son lecciones teológicas según el pensamiento cristiano. Que estos mandamientos eran imperativos para todo el pueblo de Israel. Pero entonces,
¿Qué pasa? Todo el pueblo de Israel debía cumplir con estos mandamientos, pero eso no significaba que tenían que cumplir estos mandamientos a cabalidad sin tener el correcto discernimiento, correcto entendimiento espiritual de estas cosas que estaban haciendo, de por qué las practicaban y por qué las hacían de esa manera. Porque si ellos no tuvieran ese conocimiento a veces espiritual de las cosas que estaban haciendo, entonces sería una nación que no tuviera fundamento y sería algo que no tuviera sentido. Entonces, el hecho de que la circuncisión en la carne no es un presagio o una señal de tener un corazón sensible y sumiso a la voluntad del Eterno, no significa de que por ello eh, se pierda su aplicación o ser obligatorio para todo el pueblo de Israel, para todos sus descendientes físicos en Abraham. Y este pensamiento asume que ni los patriarcas, ni Moisés, ni Jeremías, ni Isaías, ni Daniel, ni siquiera Elías, no supieran el significado espiritual del mandamiento. Ellos sí lo entendían. Pero entonces conocer este entendimiento, este significado espiritual no anula que se deba cumplir el mandato. Y esto es algo que nos pasa mucho a nosotros. Estudiamos mucho la Torá, escuchamos muchos mensajes de maestros, ¿cierto? De temas muy tremendos, ¿cierto? Muy espirituales, pero ¿qué pasa con nuestras vidas? O sea, nosotros tenemos ese conocimiento en la mano que el Eterno nos permitió llegar por medio de todos los maestros que ha puesto delante de nosotros, pero ¿eso lo estamos aplicando o solamente tenemos ese conocimiento en nosotros? Y, y esto es algo en lo que tenemos que reflexionar cada día. ¿Cómo hemos avanzado en este camino del Eterno? O sea, tenemos el conocimiento, ¿cierto? Sabemos que debemos guardar el Shabbat, sabemos que debemos guardar las fiestas, sabemos que hay cosas que nos aplican a nosotros, siendo justos entre las naciones, y otras cosas que aplican a los judíos. Pero entonces las ponemos en práctica, tenemos el conocimiento o solamente practicamos porque sí, porque entendemos que tenemos que hacerlo, pero no conocemos su significado espiritual. Entonces, no debemos enfocarnos solamente en estudiar las leyes o solamente tener ese conocimiento, porque si hacemos esto, pues inclusive estaríamos incumpliendo lo que está escrito en el Shema, que dice que debemos de hablar de estas palabras de la Torah a nuestros hijos, estando por el camino, estando en la calle. Y entonces, si solamente conocemos el conocimiento espiritual y no practicamos, no podemos hablar bien acerca de esto, no podemos darle un buen ejemplo a nuestros hijos y a las demás personas, porque no las aplicamos o las aplicamos, pero se nota que llevamos una carga por dentro muy tremenda por estar cumpliendo estos mandamientos, ¿cierto? Y esto es algo que suele pasar y por lo que nos enfriamos. Conocemos el mandamiento, o algunos que cuando empezamos, por ejemplo, a guardar el Shabbat, que no teníamos mucho entendimiento, entonces hacíamos muchas cosas, pero con esa carga encima, o sea, no teníamos el pleno conocimiento, hacíamos las cosas porque eso es lo que dice el mandato. Entonces, todos corriendo a estar a una hora específica, encender las velas, pendientes de no encender las velas después de la hora que era, pero no teníamos ese conocimiento, y eso es algo que a mí me pasó al principio, y yo creo que a muchos de ustedes les pudo haber pasado. Y primero con el tiempo, como hay una emoción tremenda,
se hace con emoción y alegría, pero después se vuelve una carga. Después entonces, como nuestra cultura no está adaptada a, a practicar y a guardar los mandamientos, como los guarda la nación de Israel, que ellos ya, su cultura, su forma de ser está adaptada para que el viernes a cierta hora ya está cerrado el mercado. Bueno, creo que es a las 2 de la tarde que ya cierran todos los mercados, ya no venden más y empiezan a salir corriendo hacia sus casas. Y eso se nos vuelve como una carga por el estrés pues, que tenemos en nuestra rutina diaria. Y eso es algo que tenemos que evitar. Entonces, como sabemos, no todos los mandamientos de la Torá nos aplican a nosotros. Y eso es algo que se ha comentado mucho aquí por todos los hermanos, por todos nuestros maestros de Qum, ¿cierto? Que no todos aplican a nosotros. Hay unos específicos para quien es un juez, para quien es un rey en Israel y otros para las mujeres. Entonces, la invitación es no aprender por aprender, porque ¿qué pasa? El hecho de que ya tengamos ese conocimiento, pero no lo apliquemos, eso puede traer un mayor juicio, porque era algo que ya conocíamos, pero no lo practicamos con la mejor voluntad para el Eterno. Entonces, muchas veces nos pasa eso. Hacemos las cosas, pero no tenemos esa intención de hacerlo para agradar al Eterno, sino para que externamente vean que nosotros sí cumplimos, nosotros sí andamos. Y es aquí donde quiero enfocarme, y es que cómo nosotros podríamos empezar a guiarnos en ese proceso a cumplir esas tres cosas, a guardar los mandamientos, a ponerlos por obra y andar en ellos y obedecerlos. Y el Eterno me mostró en estos días que básicamente es por nuestra falta de compromiso. Nuestra falta de compromiso, ¿en qué sentido? En que a veces hay personas que no les gusta planificar, o piensan que planificar algo es como en contra del Eterno. Yo pienso que no es así. Yo pienso que es bueno planificar las cosas, porque cuando planificamos pasan dos cosas. Primero nos damos cuenta cómo estamos, o sea, cómo estamos en el momento, ¿cierto? ¿Qué problema tenemos o qué inconveniente tenemos? Se establecen o establecemos las actividades que vamos a hacer para suplir ese inconveniente, ese problema que tenemos. Establecemos un plan con esas actividades y lo que esperamos es, después del tiempo de haber cumplido con esas actividades, es que ese problema ya no sea el mismo o haya desaparecido. Y esto también aplica en nuestra vida secular, ¿cierto? Cuando uno está estudiando o está en este tipo de clases de superación personal, ¿a qué nos están orientando ese tipo de personas? Nos están orientando a que debemos cambiar nuestra mentalidad, establecer unos objetivos, luchar por esos objetivos y así vamos a mejorar. Y esto es algo de lo que se habla mucho, ¿cierto? Y no se habla pues necesariamente en el ámbito espiritual, pero sí lo hablan en términos de cambiar nuestra mentalidad para ser prósperos, y eso encontramos muchas cosas en internet, ¿cierto? De básicamente, ¿qué nos hablan? Nos hablan de ser disciplinados. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a veces planificamos ciertas cosas en nuestra vida, ¿no? Escuchamos estos mensajes que son muy positivos, que nos encaminan a
prepararnos y hacer ese camino como para lograr el éxito y conseguir esas cosas materiales, y lo planificamos. O sea, lo hemos llegado a planificar y hacer. Sé que en algún momento todos hemos llegado a escuchar este tipo de charlas, pero eso también lo podemos enfocar a nuestra vida espiritual. Nosotros también podemos utilizar esas cosas que utilizamos en nuestra vida cotidiana y planificar y organizarlo en el ámbito espiritual. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Supongamos de que nosotros queremos dejar de practicar la Shon Hara, ¿cierto? Y vamos a hacer entonces un pacto, vamos a hacer un bri a la Shon, vamos a hacer un pacto de la lengua, ¿cierto? Posiblemente esto no lo hemos escuchado de nadie. ¿Qué será un pacto de la lengua? Bueno, pues sería algo como que ya conozco que es la Shon Hara. ¿Cómo puedo yo, a través del tiempo, mejorar en ese aspecto? ¿Cómo puedo yo, a través del tiempo, mejorar en el aspecto de la inmoralidad sexual? Y a veces no pensamos de esta manera. Y estas son cosas de que, aunque ya aceptamos al Eterno en nuestro corazón y somos nueva criatura, no quiere decir de que instantáneamente ya este tipo de yesero, este tipo ¿cómo decirlo? Que esta condición de nuestra vida anterior automáticamente se haya borrado y se haya perdido de nosotros. No. Entonces, muchas veces no nos fijamos en esto, y también es porque no tenemos como ese pleno conocimiento de cómo se vería o cómo sería una persona que ya no hable la lengua mala, o una persona que ya no practique inmoralidad sexual. Y entonces esto pasa muchas veces y nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo actúa alguien que ya no tenga, que haya eliminado por completo la inmoralidad sexual? ¿Será que anda con los ojos cerrados por la calle? ¿Será que nunca mira a una mujer en el camino? ¿Será que nunca, si es mujer, será que nunca habla con un hombre? Entonces, ¿cómo se ve una persona de esas? ¿Cómo se ve una persona que ha hecho un pacto de su lengua? ¿Será que no habla con nadie? ¿O es una persona que no habla más de lo necesario? ¿Será que una persona que habla mucho de cosas positivas? ¿O cómo es? Y a veces tenemos como esa confusión, ¿cierto? Porque aprendemos el concepto, pero no lo extrapolamos a cómo sería un comportamiento de nosotros hacia ese mandamiento, ¿cierto? Hacia cambiar ese aspecto de nosotros. Y esto nos puede causar confusiones. ¿Por qué? Porque no nos establecemos la manera de poder mirar como ese progreso que hemos alcanzado, ¿cierto? Porque estas son cosas que de la noche a la mañana no cambian en nosotros, sino que todo lleva un proceso. Entonces, a veces buscamos como mentores, pero de pronto esos mentores que tenemos no se adaptan con nosotros. O sea, es decir, nosotros podemos tener una personalidad muy explosiva, muy efusiva, y eso está bien. Y de pronto nuestro referente es alguien que siempre ha sido una persona muy callada, muy introvertida, y eso también está bien, pero no quiere decir que vamos a dejar como esa explosividad que caracteriza a la persona y volvernos introvertidos, ¿cierto? Porque esa no es la manera en la que de pronto tú actúas, o que es muy diferente a la que yo actúo. Entonces no quiere decir que vamos a hacer exactamente las cosas
como la hacen las otras personas, pero sí podemos hacernos como un ejercicio práctico. Y es decir, en este caso, bueno, eh, dentro de cierto tiempo voy a comprometerme a mejorar en ese aspecto de hablar la lengua mal. Entonces, comienzo a mirar dentro de mí, pues lo que normalmente yo hablo de las otras personas. Entonces, si yo soy de las personas que todavía me siento hablar de, de las personas, si sea algo bueno o algo muy malo, todavía soy de las personas que me gusta o participo de esos comentarios que se hacen con personas de afuera acerca de cosas incorrectas en la sexualidad, que hablan de la inmoralidad sexual. Entonces, ¿cómo puedo yo establecer esto? Entonces, establezco eh, actividades en mi comportamiento, en mi diario vivir, que me ayuden a cambiar. Entonces, cada vez que alguien me hable de temas de moralidad sexual, simplemente no le voy a prestar atención. Las voy a dejar que hablen solas. Si, si tengo amigos, compañeros en el trabajo que les gusta hablar de más de las personas, simplemente paro. Cuando me estén hablando, paro esa actividad y comienzo a cambiar mi comportamiento. Entonces, si hacemos este plan, por decirlo así, y establecemos esas actividades, vamos a notar que en cierto tiempo hemos logrado mucho. Y a veces también, y esto nos puede ayudar también porque muchas veces pensamos de que estamos en los caminos del Eterno, seguimos a Él, pero no vemos nuestro crecimiento y empezamos como a tener como esa falta de autoestima. Y sin embargo, cuando conversamos con una persona, ella nos muestra todo lo que hemos cambiado, todo lo que hemos mejorado. Y simplemente no nos habíamos dado cuenta de ese cambio porque no teníamos como ese referente, cómo era hace un tiempo atrás, qué aspectos malos corregí de ese tiempo acá. Y son pasos pequeños, son pasos que, les decía ahorita, no se cumplen de la noche a la mañana. Entonces, invitaciones a que todo lo que hemos aprendido, todo lo que el Eterno ha puesto en nuestros corazones, empezamos a analizarlo. Si lo estamos haciendo con esa convicción espiritual de por qué el Eterno lo mandó, de por qué lo hacemos y si lo hacemos para agradar al Eterno o no. Porque pasa mucho, a mí me pasa todavía mucho, que a veces hago cosas para el Eterno, pero mi corazón no está el 100% agradándose de hacer esa actividad. ¿Por qué? Hay cosas que hay que cambiar en mí, hay cosas que tengo que cambiar. Y entonces el hecho de hacer las cosas porque me tocó, porque me toca, no quiere decir que la hagamos de la mejor manera. Y esos tipo de cosas son los que nos hacen también hacer fríos y finalmente nos hacen despreciar las cosas que ya veníamos haciendo, despreciar la instrucción que ya habíamos recibido, porque llegará un momento en el que nos vamos a sentir vacíos, porque sentimos que hacemos las cosas porque sí. Entonces, los invito a que hagamos esto, hagamos un plan cada uno de nosotros, establezcamos nuestras metas y nosotros mismos somos los que nos vamos a hacer esa supervisión y a revisar en ese cambio en el que hemos hecho. Y todo esto, pues también ponerlo delante del Eterno, que nos dé esa fuerza de voluntad, esa disciplina
para hacer sus cosas, porque si no tenemos esa convicción y esa disciplina, nos puede pasar que nos levantamos y sentimos que no tenemos nada que hacer. Y se nos va pasando así los días, días tras día, anhelando mejorar en un aspecto que sabemos que está mal, pero nunca vamos a, como a llegar a ver ese cambio, y es precisamente porque tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, tenemos que hacer esto para que no caminemos con frialdad delante del Eterno. Y bendito sea el Eterno, gracias le damos a Él por esta palabra que ha puesto. Yo en el Eterno que haya llegado hasta sus corazones y nos sirva para crecer en ese andar espiritual con el Eterno. Bueno, hasta aquí el mensaje que tenía para ustedes el día de hoy. Sea el Eterno.